armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El Titanic, el príncipe de los naufragios. Hola a todos, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy no vamos a hablar exactamente de un hundimiento en época de guerra, no vamos a hablar de un navío militar, pero sí de un barco de los que hicieron historia, el Titanic. Veremos que uno de sus hermanos sí que tuvo vinculación con la historia militar, como ya hablamos con el protagonista del programa de hoy, nuestro amigo Luis Moyá Ayuso. Pero antes de todo esto, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, ya sabéis, dar a me gusta y dejar un comentario. Tanto los que vayáis en clase turista en la bodega, como los que vamos a ir arriba del todo, en la zona VIP, es decir, los mecenas, fans y suscriptores de Bellum Artis. Empezamos el programa. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Paco, buenas noches queridos amigos de Bellum Artis. Pues hoy vamos a hablar de naufragios, volvemos a meternos en esas aguas turbulentas de los mares y océanos, ¿no? Para mí de marinero de agua dulce, que ya es una aventura coger un barco de remos en el Retiro, la mar picada, ¿no? La mar bravía, ¿no? Es muy, muy peligrosa y sobre todo cuando viajas en un inmenso barco como este, por aguas llenas de icebergs, ¿no? Hice spoilers, pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe esto. Pues Luis, vamos a hablar de este libro, ¿no? Exactamente, de este libro que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de los naufragios, pero también de un futuro libro que ya tienes escrito, ¿no? Sí, bueno, como ya advertimos cuando hablamos de este mismo libro, de Eso no estaba en mi libro de historia de los naufragios, la parte más gruesa, digamos, del libro estaba dedicada al Titanic, del que me reconozco un auténtico friki, y bueno, en aquella época, en aquel programa, perdón, por no tener suficiente tiempo, decidimos postergar el Titanic para una entrega que es esta de hoy. Y sí, es verdad que tengo una novela, en este caso novela, terminada, que saldrá seguramente con Almuzara, ya veremos, pero que saldrá con el título del Bote número 6. Al contrario que la mayor parte de las novelas que tienen el Titanic como telón de fondo, el barco termina hundiéndose en esas historias, en la película principal, por ejemplo. En esta es ahí justo cuando empieza. Porque es verdad que el hundimiento del Titanic cambió la vida a mucha gente. Y incluso hubo algunos supervivientes que suspiraron por la suerte corrida por los ahogados y desaparecidos. Es decir, sus vidas se volvieron tan truculentas que echaron de menos no haberse quedado en ese fatídico punto del Atlántico Norte donde se hundió el príncipe de los naufragios. Pues vamos a ir navegando, ¿no? Y como todo barco, y le contaremos un poco su historia, ¿no? Y cómo fue ese turbulento día, ese día en el que, bueno, la vida de muchos cambió, gente que iba a ser, no sé, millonaria, ¿no? Y tenía una vida de placer, falleció. Otros pobres fallecieron también y su vida pasaría a ser completamente anónima, ¿no? Lo digo porque en estos naufragios hay personas que eran famosas y personas totalmente anónimas que pasaron la misma suerte, pero también hubo personajes que sobrevivieron y, bueno, son importantes. Es decir, hay muchas vidas ahí a bordo de este barco, porque, claro, ahora hablamos de un crucero de placer, ¿no? Pero en esta época
estos barcos eran el medio de transporte para ir a América. Es decir, ahí tanto emigrantes como hombres de negocio, como viajeros, iban a bordo de estos barcos, ¿no? Efectivamente, la historia del Titanic la tenemos que encontrar sus cimientos en la emigración. Hay que tener en cuenta que en la horquilla de años que van del 1870 al 1930, más de 40 millones de europeos emigraron al nuevo continente. Estados Unidos, con 27 millones de personas, era el destino soñado y se llevó la mayor parte de migrantes. Pero hubo mucha emigración también al Caribe y a Sudamérica, en este caso a bordo de buques casi siempre españoles, también italianos, pero casi siempre españoles. Pero hoy nos vamos al norte, al Titanic, a la historia de este barco emblemático de la White Star Line. Pues vamos a empezar, ¿no?, con una presentación que tienes. Interesante que esto de la White era una empresa, ¿no? Pero había después, que no me acuerdo el nombre, Luis, una especie de condecoración que tenían unos barcos que eran capaces de cruzar el océano en unas horas, ¿no? O unos días. Es decir, era un premio, no me acuerdo cómo se llamaba ese premio. Bueno, había un premio que se ostentaba en forma de gallardete en el palo mayor, que se llamaba la Blue Ribbon, que era un gallardete azul sencillamente, pero que identificaba al barco que lo llevaba como el más rápido en haber cruzado en toda la temporada pues el Atlántico Norte, ¿no? Generalmente de Liverpool al mítico Muelle 59 de Nueva York. Y la verdad es que este gallardete tiene también su parte que ver con el hundimiento del barco. Vamos a adelantar un poquito aquí. Este gallardete era propiedad de los buques de la Cunard Lines, concretamente el Lusitania. Lusitania eran barcos que quemaban cerca de 1.000 kilos de carbón por hora, o sea que eran una barbaridad y podían llegar hasta 26 nudos de velocidad y siempre llevaban el gallardete ellos. Cuando nace el Titanic, cuando se construye el Titanic, hay que tener en cuenta que el Lusitania, por ejemplo, se construye en 1907 y el Titanic en 1911. Cuando se construye el Titanic ya suenan tambores de guerra, de la que habrá de ser la Primera Guerra Mundial, y los buques se construyen con unas cláusulas obligatorias del almirantazgo por el que no pueden consumir demasiado carbón que saben que va a hacer falta para la guerra. Por lo tanto, desde el primer día ya se sabía que los buques de la White Star Line no disputarían a la Cunard el gallardete de la velocidad. De hecho, si los de la Cunard podían llegar a 26, el Titanic difícilmente podía pasar de los 21. No tenía máquina para eso. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.